Análisis crítico de la conformación del marco teórico. ¿Cuándo y cómo podemos caer en el síndrome de Procusto en una investigación científica? Párrafo introductorio. Es un breve párrafo donde se describe superficialmente el contenido del mismo. Este contenido depende del tema de investigación, donde se inicia hablando de los tópicos más globales y se finaliza con los específicos y más conectados con el tema. Un claro ejemplo del síndrome de Procusto en el párrafo introductorio es prometer cosas que no se cumplirán. De esta manera, se habla de algún tema o hacen referencia a trabajar con algún recurso que no tendrá cabida en el desarrollo de la investigación. Otro ejemplo serían las palabras innecesariamente largas o imprecisas, cayendo así en el síndrome de Procusto. Los antecedentes de la investigación se refieren a la revisión de trabajos previos sobre el tema en estudio, realizados en instituciones de educación superior. Los antecedentes pueden ser trabajo de grado, censo, resultados de investigaciones institucionales, conferencias, revistas especializadas. Pueden llegar a requerirse hasta 5 antecedentes, los cuales serán de carácter nacional o internacional. Deben presentarse en orden secuencial y los puntos a extraer son los siguientes: nombre del trabajo, autor, fecha, objetivo de la investigación, síntesis de la situación problemática planteada, metodología utilizada para el desarrollo del trabajo, resultados y conclusiones más importantes. Los antecedentes pueden incluir estudios significativos y relevantes. Esto es particularmente importante si un estudio apoya o refuta tu tesis. Además, los antecedentes del estudio analizarán el planteamiento de su problema, su justificación y sus preguntas de investigación. Los antecedentes conectarán la introducción con su tema de investigación y asegurarán un flujo lógico de las ideas. Como se mencionó anteriormente, los antecedentes de la investigación se refieren a la revisión de trabajos previos sobre el tema en estudio. En esta sección es preciso resaltar que el trabajo a realizar debe de significar un enriquecimiento de los conocimientos existentes y no una mera repetición de trabajos anteriores. He aquí en donde un investigador puede caer en el síndrome de Procusto, ya que si éste realiza una vil copia de los antecedentes de investigaciones previas, no cita las fuentes utilizadas y sus respectivos autores, e incluso toma conceptos e ideas expuestas de otros investigadores como suyas, da a relucir su incapacidad para reconocer como válidas las ideas de otros, el miedo a ser superado profesionalmente y por ende su envidia. Todo ello lo puede llevar a eludir sus responsabilidades éticas, tomar decisiones que afecten a su investigación y frenar las iniciativas, aportaciones e ideas de los cuales sienta una amenaza. Bases teóricas. Se refieren al desarrollo de los aspectos generales del tema planteado. Algunas características son: coherencia, donde una teoría debe ser lógica; consistencia, la teoría debe poseer profundidad, basarse en argumentos sólidos; originalidad, la teoría debe buscar la renovación; objetividad, la teoría debe basarse en evidencias verificables; intersubjetividad, la teoría debe ser aceptada y apoyada por otros investigadores. ¿Cómo se elaboran las bases teóricas? Localizando el problema en un enfoque teórico determinado, relacionando la teoría y el objeto del estudio, la posición de distintos autores acerca del tema de investigación, adopción de una postura teórica, realizando un análisis o comentario explicativo después de citar textualmente a un autor. En la base teórica, el estudiante debe abstenerse de elaborar citas textuales exageradas en la investigación. Como mencionamos anteriormente, en la base teórica se plasman las investigaciones de otros autores. No obstante, muchas veces el investigador modifica los datos para adaptarlos a su conveniencia o para obtener los resultados que desea colocar en su investigación. En esta sección suele acontecer que, cuando el investigador elabora su base teórica, tal es el caso que no tiene ninguna teoría en la cual sustentar de manera argumentativa y empírica lo que está planteando en su trabajo de investigación, en donde deliberadamente no proporciona ninguna explicación u enfoque al fenómeno de su estudio. De hecho, se basa más en opiniones subjetivas
Es en este momento donde se incurre el síndrome de Procusto. Otro aspecto a tomar en la conformación del marco teórico son las bases legales, constituidas por todas las leyes que deben guardar una relación con la investigación de estudio. Los artículos deben ser copiados tal como son y como últimos objetivos parafrasearlo con la relación que tiene con la investigación. Las bases legales son opcionales y dependen del trabajo o investigación que se está realizando. Si se presentan bases legales, el investigador debe acomodarlas cronológicamente, desde la más reciente hasta la más antigua. Si no se explica la relación de la base legal y su relevancia, el estudio sería no científico. Dentro de las bases legales están incluidas las leyes, circulares, órdenes, también libros, revistas o diarios que contienen hechos, leyes, teorías y otras observaciones documentadas. Todas estas funcionarán como la base legal para el paradigma de estudio. Como manifiesta la mitología griega, Procusto adaptaba a sus huéspedes o víctimas a un tamaño específico para así cumplir con su objetivo. De igual manera sucede con las bases legales, donde se adaptan leyes, órdenes, hechos y teorías, deformando los datos reales y excluyendo características de suma importancia en esta selección, como lo es explicar la relación básica legal y su relevancia en el estudio de una forma cronológica. En la base legal es muy importante copiar los artículos tal y como son, luego parafrasearlo con una relación a la investigación. Se puede decir que cuando se copian los artículos solo extrayendo la parte conveniente, al momento de parafrasearlo se le da un sentido opuesto al artículo original. Hipótesis generales y específicas. Primeramente vamos a conocer qué es una hipótesis, la cual se define como una explicación anticipada que le permite al científico acercarse a la realidad. Y es por ello que al elaborar un marco teórico es importante identificar las relaciones entre las variables y enunciar las hipótesis. Identificar explicaciones de los acontecimientos observados y sus relaciones es una de las importancias del marco teórico. Y es por esto que las hipótesis son uno de los principios del camino a seguir. Ahora vamos a hablar de hipótesis generales e hipótesis específicas. Hipótesis generales. Esta hipótesis se puede desglosar en hipótesis más específicas. Hipótesis específicas. Las hipótesis específicas deben ser específicas o capaces de especificación. Después de expuesta la definición de la hipótesis, podemos analizar cómo y cuándo puede aparecer el síndrome de Procusto en la hipótesis. Cuando los términos que se emplean son complejos y no se puede definir la manera operacional, con la finalidad de que cualquier investigador que quiera replicar la investigación no pueda hacerlo. Cuando se emita un dato o información que altera el resultado de la hipótesis de la investigación y que otra hipótesis exhiba la fiabilidad de su investigación. Cuando no se está seguro si la hipótesis es afirmativa o nula, y plantear en la formulación de la hipótesis contradicciones por el miedo a ser superado en conocimientos. Cuando se desarrolla la hipótesis, el investigador suele dar por afirmado los resultados de su investigación, dándose del superior y del que todo lo sabe. Por consecuente, cada uno de estos puntos, y por más errores del síndrome de Procusto, se ha afectado a las investigaciones de otros científicos o la propia, tanto como la población de prueba. El sistema de variables se puede definir como todo aquello que se va a medir, controlar y estudiar en una investigación o estudio. De este modo, una variable es todo aquello que puede asumir diferentes valores, y según su naturaleza podemos dividir estas variables en cuantitativas o cualitativas. Las cuantitativas son aquellas que se expresan en valores o datos numéricos, y estas pueden ser subdivididas en discretas o continuas. Las discretas siendo valores o cifras enteras y las continuas números que pueden ser fraccionados o decimales. Las cualitativas son características o atributos que se expresan de forma verbal, es decir, mediante palabras, y pueden ser subdivididas en dicotómicas o policotómicas. Las dicotómicas son las que presentan dos clases o categorías. En este caso, como un ejemplo, podría ser el género, que puede ser masculino o femenino.
y las policotómicas se manifiestan en más de 2 categorías. Ejemplo, marcas de artefactos. ¿Cómo y cuándo se da el síndrome de Procusto en una variable cuantitativa o una variable cualitativa? Ejemplo de variable cuantitativa discreta. Para este ejemplo se tomó como guía los empleados en una empresa. Saúl es un nuevo empleado que propone nuevas ideas. Marcos, en cambio, es un líder, pero no permite el progreso ni permite producir cambios nuevos. Saúl presenta un nuevo proyecto que consiste en crear un formato para tomar el listado de personas que se enferman y las que faltan utilizando Excel. Sin embargo, Marcos rechaza esta propuesta y más tarde toma esta misma idea, pero utiliza Word en vez de Excel. Marcos padece el síndrome de Procusto, pues no deja realizar la ocupación a quien la hace mejor, no ayuda a mejorar los equipos de trabajo, quiere que todo sea uniforme para que nadie destaque y deforma datos informes para que se ajusten a su finalidad. En pocas palabras, le corta la cabeza y los pies a quien quiere.